yo me he criado en una cafetería, o sea, desde pequeño lo que era el café, la cafetera, todo eso formaba parte de mi familia. Yo ya en ese momento veía que el café con leche en vaso hirviendo tenía los días contados. Café de especialidad es un café 100% arábica, que en esa puntuación, en esa cata que te explicaba antes, ha dado más de 80 puntos. Para que dé más de 80 puntos, pues tiene que haber sido sometido a una serie de procesos y una selección y un tueste especiales. El mito más absurdo, pues el de que tiene que ser negro y estar muy caliente, y sobre todo el de que tiene que llevar azúcar. No tiene que llevar azúcar el buen café. Y nos dicen, mira qué color tiene, caramelo, muy receptiva, Granada, mucho turismo, muchos estudiantes, son targets para el café de especialidad muy potente. Todos los guiris no le tienes que explicar lo que es el café de especialidad, lo saben mejor que tú muchas veces. Y los estudiantes ya no quieren un café en vaso del Van Manolo hirviendo, ¿no? Ellos sí que se gastan €1 más y comprarse un café bueno. Dijo Giuseppe Verdi que el café es un bálsamo para el corazón y el espíritu. En este episodio de Palique con GastroHunter nos sumergimos en el estimulante universo del café de especialidad con José de la marca granadina Santo Amaro, un especialista, llevas toda la vida dedicado, más de 20 años al tema del café, de familia cafetera de toda la vida, del reconocido Café Lisboa de esta Granada nuestra, y que te has convertido en un referente internacional prácticamente, vendiendo café de especialidad a través de su página web, haciendo formación y todo este tipo de cosas. Vamos a conocer este mundo apasionante que por lo menos a mí me fascina de tu mano. Bienvenido, José. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Oye, ¿cuál fue el último café que te has tomado? El último pues me lo he tomado antes de venir. Sí, pero cuéntame. Era Papúa. Algún chisme. Sí, hombre, un Papúa Nueva Guinea que hemos metido ahí en expreso con leche, que el café asiático con leche en expreso van genial. Y bueno, de los 7 o 8 que me tomo al día, sería el tercero. 7 o 8 al día. Sí, no, nada mal. Yo esta mañana he desayunado, me he levantado muy temprano y me he hecho un Aeropress con un Red Bourbon, tengo que tener apuntado porque si no, no me acuerdo, de Huila, Colombia. De Huila, de la zona de Huila. De la zona de Huila. Buen café, seguro. Golosina, un poquito de vainilla, un poquito de hibisco. Es una cosa... Así de media, ¿no? Un cuerpo así un poquito sedoso, ¿no? Centroamericano. Será lavado, probablemente, sí, efectivamente, ¿no? lavado. Pero claro, nos contará un poquito de detalles porque soléis los cafeteros jugar a los jeroglíficos con los consumidores y os ponéis 20.000 términos que necesitamos descifrar y que lo vamos a hacer. Antes de todo eso, por favor, déjanos tu comentario, comparte, suscríbete al canal, dale like, síguenos en Instagram. Palique Baikiato, ojo, no olvidéis, Palique con K. Vamos a cambiar un poco la dinámica habitual de nuestro podcast. Tenemos por aquí que Jota nos ha hecho un mochi de matcha y soja, pero hoy, en lugar del tradicional agua, porque somos gente sanísima a la hora de charlas con nuestros invitados, José Santo Amaro, digo, yo te voy a llamar José Santo Amaro como si Santo Amaro fuera tu apellido, pero Está José bien. Santo Amaro, que así nos vamos a ir quedando un poquito con la copla, nos va a hacer... Aquí en falso directo, vosotros lo veréis, yo lo vivo en directo en este momento, un café de especialidad. Que cuéntanos un poquito, José, cómo lo vamos a hacer, qué método vamos a utilizar en este caso. Pues vamos a utilizar uno de los métodos filtrados, pues por excelencia, que es la V60, ¿vale? Un método japonés de la marca Ario, y he traído un café de Costa Rica que tenemos nuevo, lavado centroamericano, pero este tiene un poco más de intensidad de lo que suelen tener los centroamericanos lavados, que se llaman suaves lavados. Ajá. Es muy afrutado y tiene un poquito más de acidez y lleva poco, lleva como una semana o 2 en el catálogo. Lo probé hace 4 días, que me visitó un amigo en Filtro, y desde entonces me he vuelto a enamorar. ¿Y cuál es el proceso de la V60? Venga, cuéntanos un poco mientras lo vas haciendo. La V60, pues mira, tengo yo ya ganas de probar. Vamos a poner el cronómetro en marcha. Y primero vamos a hacer lo que se llama la preinfusión, porque los cafés de especialidad suelen o deben tener tuestes recientes. Por lo tanto, tienen que soltar el CO2 que se produce durante el tueste. Previamente se le ha hecho una molienda, en este caso con un molino manual. Exactamente, con el comandante aquí del compañero José Luis.
y se ha hecho un poquito más grueso de lo que utilizaríamos para expreso, Ajá. ¿vale? Una molienda gruesa media, Sí. ¿vale? Ya no tanto como para una prensa francesa o un cold brew, estaría ahí. Oye, normalmente en la V60 directamente este dispositivo tiene unos agujeritos por debajo que son los que van pasando dejando pasar el agua. Yo he visto en algún momento alguno que puede estar cerrado para dejarlo infusionar un rato un poco más largo. Exactamente, el Clever. Ajá. Me parece que hablas del Clever. La V60 lo que tiene como característico diferente de otros métodos son las estrías. Ujú. Si te fijas, esas estrías que tiene el cono Sí. y que cae por gravedad y no se para como en el que tú comentas. Nosotros le vamos a hacer aquí un ratio de 1,15, ¿vale? Y el agua la hemos puesto, como es un café no demasiado duro, la hemos puesto a 90 grados. El ratio 1,15 entiendo que son 15 gramos de agua por cada gramo de café. Efectivamente. ¿Y en tiempo qué estamos Pues lo ideal tardando sería aproximadamente? tardar unos 2 minutitos. 2 minutos, vamos por 1,30. Exacto. ¿Y el peso aquí lo tienes en cuenta? Sí, claro, ahí está el ratio. Qué maravilla. O sea, vosotros no lo estáis percibiendo, evidentemente, porque todavía no hemos llegado a ese punto de la tecnología, pero aquí tenemos un aroma que es maravilloso. Es una hora excelente, además, para tomarse un café con un mochi y demás. Bueno, cuéntame un poco de las características de este Colombia que me has dicho. Es Costa Rica, O Costa Rica, perdona. que aunque los cafés centroamericanos lavados Ujú. tienen características en común, este, sin embargo, se sale un poco de lo que viene a ser un café centroamericano lavado, es más intenso, ¿no? Sí. Los cafés centroamericanos lavados se les denomina tradicionalmente suaves lavados, por ese perfil suave, ese cuerpo medio, esa acidez que no es tan intensa como en un africano, y son dulces, pero quizás no tan dulces como otros procesos como el natural. Pero este se sale un poco de esa norma, por eso me gusta tanto en filtro, y por eso me dejó tan, como te decía, tan enamorado el otro día cuando lo probé, no me lo esperaba y vale mucho la pena. Vamos a ver si me ha salido bien. Qué bueno. Esta vez. Oye, y dentro del proceso, que has estado contando el tiempo, hasta los 2 minutos, y el tema del peso, ha habido un momento que aunque seguía habiendo agua en el filtro, en la V60, tú directamente Ya lo he has quitado, retirado. sí, porque Que- ya estaba tarde, como no era el molino que estamos acostumbrados, ya estaba viendo que se iba igual a quemar un poco, se estaba pasando un poco el tiempo y Ok. he preferido dejarlo, aunque a José Luis le gustaban los amargos, al que le gustan los amargos, lo puede dejar un poco más, pero a mí en estos cafés me gusta el dulzor. Venga, pues Me gustan los vamos azúcares. a probarlo, a ver qué tal. Adelante. Dale un poquito de... Estará calentito. Sí. Además, estos cafés siempre está bien dejarlos enfriar, probarlos en diferentes temperaturas, Ajá. porque cuando enfrían se abren muchos sabores que no te van a aparecer cuando está caliente. Nunca me había tomado un café en taza de vino. Es en taza de vino. En copa de vino. Claro, hay que disfrutarlo en todos los sentidos. Pues oye, chin chin, salud. Espero que no nos Salud. quememos demasiado y no te... No. Dale un pequeño sorbo y déjalo que enfríe un poco. Mira que siempre hablamos del color del café y nos dicen, mira qué color tiene, caramelo, no es negro, como estamos acostumbrados. Y cada vez que hablamos del color del café se monta Esa sería la de Dios. la primera fase de una cata de café. Primero, evidentemente, la fase visual. Sí, aunque la cata de café no se hace así. Ajá. Se hace con un capping, que se llama o cata brasileña, que lleva un proceso muy diferente, ¿vale? Entonces, pero tendría una fase visual, esa cata. Esa se hace con 5 tazas, con unos parámetros que estandariza la Specialty Coffee Association y lleva un proceso que también es bastante interesante, pero es mucho más, Mucho más complicado, mucho más aspectos. más aparatoso, sí. O sea, una cata oficial de café, no algo que puedas hacer tú en tu casa, pero una cata de un barista profesional que a lo mejor no en un concurso o en un concurso de café en este caso, o sencillamente a lo mejor tú estás catando para tu negocio, ¿cómo se haría esa cata más profesional? Te coges 5 tazas y esas 5 tazas, ¿qué contienen? Pues en esas 5 tazas, Café, obviamente. obviamente, pero de una forma bastante sorprendente. Primero porque no se filtra, sino en esas 5 tazas tú pones como 7,5 gramos de 8 gramos de café molido grueso, un poquito más grueso que el que usamos para V60,
Y ya empezaría la cata con la parte olfativa, de aroma y de fragancia. Uno cuando está seco y cuando le pones luego el agua, que se la pondrás casi hirviendo, 92, 94 grados, y lo dejarás durante 4 minutos y medio, más o menos. En esos 4 minutos y medio, tú sigues tomando en un formulario tus notas y se genera una costra, lo que llamamos costra, arriba, que impide que salgan un montón de vapores con aromas. Entonces, a los 4 minutos y medio, una cuchara especial que tenemos, que son las cucharas de cata, que son así muy ovaladas, profundas, la colocaría, rompería la costra con un proceso que tiene que se llama así, romper la costra, y emanarían un montón de esos vapores que han estado esos 4 minutos. Ahí tendríamos una primera parte, habría que quitar la costra y los aceites que se quedan, retirándolo, eso es las 5 tazas, y luego empezar a probar e ir valorando, pues primero la acidez, el dulzor, el balance, y luego ya te iría al cuerpo y a otros matices, así hasta juntar 100 puntos, que es lo que en la escala, lo que se mide. Todos los cafés que en esas catas dan más de 80 puntos se consideran specialty coffee o cafés de especialidad, arábica en este caso. Y en esta cata que estamos haciendo esta buena mañana, ¿qué me cuentas? Siguiente de la fase olfativa, nos vamos ya a la fase gustativa. Pues la primera fase que ya hemos hecho era la olfativa cuando estaba molido, ¿vale? Lo que se llama aroma. Y al poner el agua viene fragancia. Ahí ya se notaba el dulzor, se notaba aroma enzimático, partes que se producen cuando está la cereza en la planta, ¿vale? Ahora cuando está caliente, lo que más se van notando son los chocolates y aromas y sabores que se producen cuando el café se está tostando. Y conforme vaya enfriando, se irá poniendo más dulce, se irá abriendo la acidez y nos vendrán sabores más afrutados. Entonces, en este momento tiene un poco de chocolate, caramelo, es dulce. Y ya empieza la acidez a abrirse a tener presente en los lados de la lengua, exactamente. Qué maravilla. Pues estamos probando aquí un café estupendo que nos acompañará durante toda nuestra charla y si te parece, pues podemos empezar y tal, porque ha sido todo como un... Venga, vamos al lío. a hacer al lío y no quiero perder un poco el foco de para qué estamos aquí y demás, que es para conocerte un poco y que nos cuentes también sobre tu profesión, sobre el futuro del café, el presente del café de especialidad, evidentemente, y hacia dónde vamos en este apasionante mundo. Oye, pero empecemos por el principio. Tú llevas más de 20 años dedicado al mundo del café. Comentábamos en la introducción que eres de familia de cafetería de Granada. No sé si antes de todo esto había algún antecedente más. Se guarda, o todo granadino conoce el Café Lisboa, ha seguido su trayectoria por el paso de los años en una ubicación excepcional en Granada. Y bueno, eso... ¿Cómo fue ese primer encuentro del café? Claro, evidentemente tiene una clara influencia familiar. Pues sí, yo me he criado en una cafetería, o sea, desde pequeño lo que era el café, la cafetera, todo eso formaba parte de mi familia. Es cierto que no eran tiempos como hoy en día, no había tanto conocimiento y había muchos bulos, cosas inexactas, pero el café siempre estaba ahí formando parte de nuestra vida. Recuerdo que mi madre tenía una cadena con un colgante que era un portafiltro. Ajá. Claro, y para nosotros cuando venía una nueva cafetera, que pasaba cada, no sé, 5 o 8 años, pues era como, oh, la nueva cafetera, etcétera. Entonces siempre el café ha formado parte de mi vida, aunque fuese en un lado, porque yo siempre estuve estudiando o haciendo deporte, etcétera, pero siempre el café estaba ahí. ¿Y en qué momento decides que tú tienes que pasar a formar parte importante del mundo del café, no solamente porque tenga un establecimiento en el que sirve el café, una cafetería, estábamos hablando, sino que tú quieres dar un paso más? Seleccionar tus cafés, tener tu propio tostadero, tener tu propia distribuidora. Pues yo recuerdo que estaba estudiando Derecho y me quedaba poco para acabar.
Pero yo estaba también ya al frente de la cafetería, ¿no? Ya mis padres estaban mayores y al final me quedé yo un poco al frente de esos últimos años. Y bueno, estaba estudiando Derecho, pero trabajaba en la cafetería. Y un día vino el técnico de la máquina y no sé, estábamos haciendo algún mantenimiento, algún arreglo y me dijo, no, porque es que eso, no sé de qué estábamos hablando y me comentó lo que era un barista. Y yo no sabía qué quería decir, no sabía lo que era un barista, ¿no? Yo no sabía nada, no sabía lo que era arábica, no sabía nada. Y me dijo, sí, mira, yo te voy a presentar a uno si quieres. Y dije, bueno, vamos a conocer a ese barista. Y ese barista era Antonio Durán, que tenía una cafetería en la Plaza de Toros, Sí. hace muchos años ya de esto. Y una tarde fuimos allí y me dijo, venga, entra y haces un café. Y yo venía de la cafetería del centro, de la cafetería Lisboa, desde pequeño haciendo cafés. Y digo, bueno, hacer un café Lo tienes soy dominadísimo. un fenómeno, claro. Así que nada, pues cogí el café, pues como te digo, como lo hacíamos cuando no teníamos ningún conocimiento. Cogí el portafiltro, lo cargué, lo metí y busqué el vaso, le di al botón, esperé a que parara solo y lo puse así en un vaso de estos de caña de toda la vida, lo puse allí en la barra y dijo, sí, espera un segundo. Y fue él mismo y hizo el uno bien ya, limpiando el portafiltro, limpiando el grupo, tampeando bien, dándole inmediatamente al botón cuando lo colocas para que no se queme y los puso los dos al lado. Y me dijo, sin leche, sin azúcar, sin nada, ¿no? Pruébalo. Y probé el mío y luego probé el otro. Y cuando probé el otro, abrí los ojos. Dije, ¿cómo puede ser? Tuviste tu epifanía ahí. Totalmente, totalmente. ¿Cómo puede ser que sepa tan diferente? Si hemos utilizado la misma cantidad, el mismo tal. Sencillamente toda la limpieza y el procedimiento de haberlo hecho había quitado tantos sabores amargos al café que era una bebida que yo no había probado nunca. Y desde ese día pues ya fue una obsesión. Una obsesión, viajar, empezar a conocer, empezar a formarme, darme cuenta de que no tenía ni idea de lo que llevaba haciendo desde pequeño. No sabía, tenía que volver a empezar de cero y ahí ¿Y empezamos. cómo fueron esos primeros pasos? Pues los primeros pasos recuerdo que no era como hoy, costaba todo mucho trabajo hacer los cursos, buscar quien te formase. Entonces con Durán conseguimos enterarnos de que había un curso de la Specialty Coffee Association en Madrid. Yo, mientras tanto, ya estaba online con otros cursos digitales que iba encontrando, haciendo cositas, ya empezaba a dibujar un poco en la cafetería, porque también nosotros en la cafetería a veces nos hablaban de latte art. Y nosotros en nuestro bloqueo mental siempre era, no, pero eso, el latte art, eso hay que hacer espuma. Entonces los clientes nuestros no quieren la espuma. Entonces, pues, ¿para qué voy a aprender a hacer la terra? En el fondo decía, joder, ojalá supiera dibujar en corazones. Pero bueno, nosotros decíamos eso. No, es que mis clientes no quieren la espuma. Pero yo después de aquello empecé a hacer un curso online y tal, y empecé a hacer mis primeros dibujos, empecé a cambiar el café, que en ese momento era mezcla lo que vendíamos, era 80-20. Lo cambié ya a uno natural, robusta, pero bueno, natural, y hacía mis primeros dibujo. Y entonces fuimos a hacer el curso a Madrid con Félix Donosti, que Félix Donosti tiene una escuela nacional muy reconocida, Coffee Cooking Studio, y ya hice el primero el barista intermediate de la Specialty Coffee Association, ya estandarizado, ya empecé a probar sobre extracción, subextracción, y cuando volví dije, yo este no es el café que quiero vender, lo que estoy vendiendo ahora mismo, y empecé a buscaba café arábica, ni siquiera de especialidad. No encontraba o me ponían precios que yo sabía que no se correspondían. Entonces un día subí a casa de mi padre y le dije, mira que vamos a comprarnos una máquina de tostar café y vamos a tostar nuestro café. Y mi padre al principio, tú estás loco, pero no sé qué, termina la carrera. Y le dije que no. Y a los 3 días él me vino, oye, venga, ¿la máquina qué? ¿La has pedido ya? ¿Supo verlo? ¿Supo ver el que había ahí un potencial? Sí. ¿O que realmente en el negocio también había que implementar nuevas técnicas? Ellos dos, mi padre y mi madre, siempre me han apoyado en eso, en todo, y mira que formaba parte también ellos de su negocio, de su futuro, todos estos cambios. De primera siempre un poco reticente, pero a la media hora
Al revés. Yo recuerdo cuando la primera máquina que compramos que él estaba mucho más impaciente que yo. Yo ya sabía que estaba pagada, que venía, que tardaba 4 meses, bueno. Niño, Pero él deja la estaba, máquina, ¿no? claro, llama, llama, a ver qué pasa, llama. Y sí, sí. Y ellos, sí, la verdad que tiraron para adelante. Siempre han sido valientes en ese aspecto. Y mira que ya mayores, que uno no quiere cambio, nada. Yo iba para adelante y ellos también. Y en ese momento te conviertes en proveedor de vuestro propio negocio, pero evidentemente la empresa necesita seguir creciendo. Sí, bueno, el primer año fue un año como de aprendizaje, desde que recibimos la máquina. Todavía no me atreví a vender a nadie, solo, sencillamente nosotros en la cafetería vendíamos y aproveché para formarme mucho. Tuve la suerte de conocer a grandes maestros y tostadores de España, como Mr. Chava o como los hermanos Jauregui de Málaga, y también a Leonardo Mosso, que había sido 4 veces campeón barista brasileño. Entonces, claro, ahí ya Leonardo Mosso era otro punto. A través de un amigo que vivía en Brasil, tuvimos la suerte de que lo convencimos para que viniera y pasase una semana con nosotros enseñándonos a tostar. Y a ver, Brasil es el principal proveedor de café del mundo y él había ganado, en ese momento había ganado 3 veces, luego ganó otra más, el campeonato barista, siendo él su propio productor, tostador y barista. Y no es fácil ganar un campeonato barista. Entonces, la verdad que ahí sí que dimos un gran salto. Ese primer año fue de formación y a partir de ese primer año sí que empezamos ya con la marca de especialidad, que no podía llamarse Lisboa, porque ya existía una marca tradicional que se llamaba Brisas de Lisboa o algo así. Entonces empezamos a buscar hasta dar con Santo Amaro. Claro. Oye, y en el caso hablabas de esa evolución que evidentemente experimenta el propio negocio familiar, cómo tú cambia tu manera de percibir el mundo del café sencillamente por una comparativa de un café hecho por un experto, de alguien súper especializado o de lo que tú estabas acostumbrado y demás, esa comparativa, tu familia que te apoya en ese tránsito y tal, pero el cliente, que habitualmente suele ser el más reticente a todo tipo de cambio, ¿crees que el consumidor del café, o en un momento dado, fue difícil convencer al consumidor de café que el café puede saborearse como un buen vino, por ejemplo? Pues ese era uno de los mayores miedos, porque claro, la cafetería tenía una tradición, o sea, que yo era un negocio que funcionaba. ¿Dónde vas tú a cambiar lo que funciona? Pero ese miedo se nos quitó rápido. Sí que había a lo mejor clientes de toda la vida, que bueno, ya los conocía y sabemos, cuando sabes trabajar el café, sabíamos hacerle el café que ellos querían, su café antiguo, pero todos los clientes nuevos, todo empezó a crecer y todos venían, muchos de ellos venían buscando esos nuevos sabores, esa nueva forma de trabajar. Entonces nos daba un poco de vértigo, pero cuando empezamos nos dimos cuenta de que era el camino correcto y de que yo ya en ese momento veía que el café con leche en vaso hirviendo tenía los días contados. Y yo se lo decía a la gente, le decía, eso que te ponen, eso se va a acabar. Va a llegar un momento que todo va a ser así. Recuerda la cara de ese cliente complicado al que le dice, venga Pepe, pruébate este café que te va a gustar. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, claro, pero mucho, mucho. Recuerdo que al principio éramos inocentes y tratábamos a todo el mundo de intentar llevárnoslo a nuestro... No, no, sin azúcar. Claro, luego ya, y con tanto volumen de trabajo como tenía ese negocio, te das cuenta de que hay gente que no quiere que tú le expliques nada, quiere tomarse su café, leer el periódico e irse. Y bueno, ahí está también un camarero de verdad, tiene que saber cuándo sí y cuándo no, pero también había muchos que estaban muy receptivos a que les explicase todo lo que estabas tú aprendiendo y nosotros encantados. Claro. Por cierto, estamos aquí obsesionados y obnubilados con el tema del café y no le estamos haciendo ni caso a un mochi que nos ha preparado José Luis estupendo de Temacha y Soja, que yo te invito, porque es mucha tradición ya en nuestro podcast, el empezar comiendo, en este caso ha sido bebiendo café, pero el mochi lo tenemos aquí, así que por favor, disfrútalo. Adelante. Yo creo que va a estar buenísimo. Y el tema maridaje, ahora que seguimos con nuestra cata de café. Así a simple vista creo que maridan bien. Sí. Aunque no soy un experto maridador, pero sí que un café así un poco ácido y con tanto dulzor,
con este dulce, yo creo que, Claro, que no es van excesivamente dulce, porque no, el tema claro, chándalo tiene esas notas un poco más características, más propias, que no son tendentes a lo dulce. La soja a lo mejor, bueno, pues tiene ese contrapunto salado, pero creo que le va sí, bastante sí, bien. sí, yo creo que sí. Pues nada, pues oye, seguimos. Me interesa mucho el tema del café de especialidad en el mundo y todo ese auge a día de hoy. O sea, ¿tú cómo definirías en pocas palabras qué es el café de especialidad para quien aún no lo tiene claro? Vamos a empezar por lo básico. Café de especialidad es un café 100% arábica, que en esa puntuación, en esa cata que te explicaba antes, ha dado más de 80 puntos. Para que dé más de 80 puntos, pues tiene que haber sido sometido a una serie de procesos y una selección y un tueste especiales. No sirve cualquiera. Pero una vez que da más de 80 puntos, ese café 100% arábica ya se considera café de especialidad. Claro, tiene que ser, primero, saber arábica, ¿qué quiere decir? Frente a robusta, ¿no? Ahora vamos a entrar en el tema de... Porque es que creo que en la terminología del café hay como mucha confusión en general y yo creo que hoy podemos aclarar muchas cosas. Porque al margen de todo eso que ahora entramos, ¿tú qué opinas de ese crecimiento global del café de especialidad? ¿Es una moda? Ahora mismo hay una proliferación brutal, lo estamos viendo en toda España, en Granada, evidentemente lo vemos cada día. Abren cafeterías diferentes. ¿O es una cultura que ha venido para quedarse? Yo espero que sea una cultura que ha venido para quedarse. Con la cuenta que me trae. Sí, pero ¿cuál es la realidad? Yo creo, lo que te he dicho antes, que hace años vi que un café con leche en vaso, con los pozos amargo y negro como el tizón, al lado de un café con un dibujo que tiene sabores y matices y se toma sin azúcar, no puede competir con él. Y yo creo que está aquí para quedarse. ¿Y qué pasa? Que la barrera aquí es el precio, veo yo, porque no hay más. Es la barrera principal que veo en que tú decidas tomarte un café negro o un café que está bueno y es dulce. Pero al final, si lo piensas, gastamos mucho más en otras cosas, como en teléfono, y nos metemos en financiaciones, etcétera, y no te lo vas a gastar en un vicio sano. Así que yo creo que está aquí para quedarse. Sí que cuando todo ebulle de esa forma, algunos se quedarán, otros se irán, pero yo creo que sí, que el futuro está en el café de especialidad, o por lo menos 100% arábica. Bueno, entre otras cosas porque también es más saludable. Tiene menos cafeína y es dulce, lo que hace que te puedas quitar el azúcar. Y ya no hablemos ni siquiera de tuestes torrefactos, ¿no? Que donde se añade azúcar en el proceso de tueste y se pone el grano negro brillante con ese azúcar quemado pegado alrededor del grano. Eso tomaban nuestros abuelos que estaban acostumbrados a ese sabor. Claro, el sabor café y le da vidilla. Claro. Entonces, eso bueno no puede ser. Ya hay muchos estudios que dicen que no es bueno. Pero ya aparte el Robusta, la alta cantidad de cafeína que tiene, también ha quitado a muchos consumidores que ahora están volviendo, pero a la arábica, porque se dan cuenta que se pueden beneficiar de todas las cosas buenas que tienen los ácidos clorogénicos, etcétera, que están demostrados que son saludables, que tiene el café y te quita esa parte de ponerse nervioso, taquicardia, etcétera. Entonces, en cuestiones de países productores, ¿qué notas tú de diferencia entre unos países y otros? Antes hablaba de que Brasil es un productor principal, el productor número uno del mundo. Cuando tratas de diferenciar o de escoger entre unos países u otros, ¿qué diferencias principales notas? Hay como 3 orígenes organolépticos, diríamos, principales. Y luego estarían los procesos. Ya nos metemos en lo que son los sabores de los cafés, los sabores del café. Y una de las características que lo van a marcar van a ser esos orígenes. Estaría Centroamérica, luego estaría África del Este y luego estaría Asia, la zona de Asia, Pacífico, ¿vale? Y la isla, etcétera. Cada uno de ellos va a tener unas características comunes. Los cafés africanos tienen características comunes entre sí, los centroamericanos igual y los asiáticos igual. Entonces, pues nosotros para tener en nuestro catálogo, pues, queremos tener de los tres. Los centroamericanos más suaves, con esos cuerpos medios y esa acidez media también, los africanos con esa acidez punzante muy intenso, y luego los asiáticos, que quizás son de los más desconocidos,
que tienen mucho cuerpo, especiado y acidez baja, ¿vale? Para quien no le gusta la acidez son perfectos. Pero luego habría otras características que también nos van a marcar los sabores del café, como sería el proceso al que se somete la cereza una vez se recoge. Estaría lavado, natural, y luego una serie de procesos intermedios y honey. Bueno, hay infinidad, hay infinidad. Sí, porque en tema de, ahora sí, de terminología, supongo que en muchas ocasiones hablamos de manera incorrecta. O sea, desde el punto de vista del consumidor, evidentemente, o del que se inicia en el tema de café, es fácil confundirse, porque claro, hay una cantidad de términos que es una brutalidad y se confunden especies con variedades, variedades con orígenes, familias, subgéneros y toda la historia. Cuéntanos un poco, desde de más grande a más chico, un poco así en términos generales, partiendo a lo mejor pues, de la arábica, de la robusta y demás, cómo nos vamos hacia abajo en procedencia, en variedades o en subgénero o como se Yo diga, porque empezaría... soy un novato en la Sí. materia. Yo empezaría por los tuestes, lo primero. Cuando vamos al supermercado y nos encontramos mezcla natural. Vale, ya ahí, si vemos mezcla, estamos hablando de que lleva un porcentaje de tueste torrefacto, del que hablábamos antes, ¿vale? El tueste torrefacto se empezó a hacer a principios del siglo XX porque los cafés que venían por aquí y en Francia, que donde se inició fue en el sur de Francia, eran muy malos. Cafés que habían estado en barcos, que habían cogido moho, muchas contaminaciones. Entonces se dieron cuenta que tostándolo en el proceso de tueste con azúcar, se quedaba adherido al grano, ganaban mucho cuerpo, ¿no? Mucha crema, y enmascaraba todos esos sabores consiguiendo un café, un sabor a café quemado, ¿no? Que es el que tenemos asimilado, ¿no? Que eso luego durante años se quedó en la cultura popular de España, Italia, Portugal, porque en otros países no es así, pero por aquí, por esta zona, es así. Entonces, lo primero que diferenciaríamos sería eso, un tueste torrefacto de un tueste natural. Descartaríamos el torrefacto, todo lo que lleve mezcla, etcétera, fuera. Y ya estaríamos hablando de tuestes naturales. Una vez dentro de los tuestes naturales, ya sí nos metemos en las variedades, las dos principales que hay de café, que hay más, la arábica y la robusta. Luego está la ibérica, que casi no tiene producción, es como una cosa así muy, muy friki, que se cultiva en algunas islas de Asia y poco más. Y también hay discusión sobre otra nueva que se han sacado en los últimos años, que se llama Excelsa, pero va. Las principales son arábica y robusta. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Pues la robusta es como la industrial, la que aquí en España, sobre todo, Italia, Portugal, como decía, y algunos países de Argentina, Uruguay, es como la más barata, la más productiva, tiene tal cantidad de cafeína, la cafeína es un insecticida natural de la planta, que hace que los bichos no le piquen, que crece mucho, pero es muy amarga, crece en cualquier sitio donde la plante. Y luego estaría la arábica. Como tiene la mitad de cafeína, nos permite percibir los sabores de esa cereza de café, de esa fruta. Y está, claro, esta es más costosa. Esta solo crece en lo que se llama el cinturón del café, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, países que tengan montañas, porque necesita altitud. Los cafés arábicas que crecen al nivel del mar se quedan muy planos en sabores. Entonces ya no habríamos quitado el torrefacto y los mezclas, todo eso fuera. Sí. Pero ahora dentro de los tuestes naturales ya estaríamos arábica o robusta. Y luego ya dentro de arábica hay muchas subvariedades, como ese bourbon que has comentado, Pacamara, Mundo Novo, ya hay más grandes, más pequeñas, de un color, de otro, árboles grandes, arbustos, y cada una con sus características. Y también ya estarían los procesos a la hora de hablar de sabores. ¿Cómo? Los procesos serían los principales, lavado y natural. Lavado consiste en recoger la cereza, quitarle toda la carne, todo el mucílago y dejar secar los granos, bueno, lavarlo en unos tanques de fermentación y luego dejar secar solo el grano. Y los naturales, en los cuales se recoge la cereza y se deja secar la cereza entera en cama africana o en el suelo, al sol, a la sombra, dependiendo de la zona, tienen una tradición u otra. Entonces van a tener características organolépticas muy diferentes. Los naturales van a ser más dulces, con una acidez más punzante, y los lavados van a ser más chocolatados, aromas más florales, pero siempre menos cuerpo, un poquito menos de dulzor y una acidez más media. Y luego hay un montón de procesos que se pueden denominar intermedios, entre los que destacaría el honey, que ha estado de moda
todos estos últimos años. Pero, por ejemplo, si te vas hacia el Pacífico, ahí hay procesos por regiones. Está Monsoon Malabar y un montón. Los meten en un saco y lo dejan casi podrirse. Las cerezas y luego las sacan y las secan. Pero los principales sería lavado natural. Y vamos a destacar Honey entre los intermedios, que ha sido de los últimos, que le dejan una parte del mucílago. Estaría Red, Yellow, Red y Black Honey. Ajá. Oye, bajo tu criterio, José, ¿cuáles son las especialidades o las variedades, mejor dicho, mejor valoradas bajo tu experiencia a lo mejor, o aquellas que en un momento determinado en la comunidad internacional del café son las, no sé, 3 variedades que dices tú, estas son las top? A ver, la top de los últimos años es la geisha. Y sobre todo si es de Panamá. Pero bueno, ya están sacando geisha en Colombia, en otros sitios que están espectaculares. Esa ha ganado todos los últimos campeonatos de filtro. Yo el café que más puntuación he probado, que era 94,5, era un geisha de proceso natural. Y en la cata había 10 cafés. Las tazas de geisha estaban vacías. Todo el mundo no paraba de probar ese geisha, que proviene de Etiopía. Se sacaron algunas semillas porque está prohibido sacar semillas de Etiopía, pero alguien sacó algunas semillas. Se cultivó, se empezó en Panamá, que es donde más floreció, y esa sería la super top en este momento. Luego ya te puedes ir a la... Ya estaría como que todas las demás estarían por debajo. Pero bueno, están las Bourbon, muy buenas, las Red, las Catuai, pero ya ahí quizá te metes en un mundo en el que también hay más variedad de dónde puede crecer una, dónde puede crecer otra y gustos particulares, pero top, geisha. Oye, metiéndonos un poquito ya en el oficio de tostador, ¿cómo lo haces tú para seleccionar qué es lo que vas a tener en tu catálogo? Pues lo primero, tener un poco ese mapa que te he explicado, pues intentar abarcarlo todo y luego cafés que tengan personalidad. Entonces, siempre tener Asia, Pacífico, tener África del Este y tener Centroamérica, por supuesto, tener lavado, tener honey, tener naturales y luego ya ir buscando con personalidad, que te digan algo, que te transmitan esos cafés, como por ejemplo este de Costa Rica, que yo me lo tome y me haga así, el cerebro juegue conmigo un poco, ¿no? Porque hay algunos que a lo mejor los pruebas y no sé, no te dicen nada. Entonces yo siempre voy buscando eso. Por ejemplo, el de Etiopía, de la región de Guji, es donde se descubrió el café, es de donde es originario el café. Entonces, cuando tú te tomas un café de Etiopía de la región de Guji, estás probando lo que en el siglo IX o antes probaron los de las tribus oromas que cogían el café allí, que veían a los pastores y se lo preparaban allí rudimentariamente. Porque ese sabor es el que hizo que pasara de generación en generación. Ese por ponerte un ejemplo. Luego tenemos el de Papúa Nueva Guinea, pues que es un café asiático que sé que le gusta a todo el mundo. No conozco a nadie que no le guste el Papúa por esa especia, porque tiene mucho cuerpo, un chocolate negro muy intenso, se nota mucho enseguida. El Sumatra que trajimos hace unos meses, que lo recoge una tribu que son los Mandailing, en el norte de la isla. Entonces, todos que tengan algo de personalidad dentro de que abarquemos ese mapa que te digo. ¿Dónde pruebas tú? Porque claro, tú tienes que seleccionar el café que quieres tener, que luego evidentemente a ti te llega para tostarlo, tú le aportas, ahora entraremos en ese área del proceso de cómo llega el café a tu taza, pero toda esa selección previa, vas a ferias, hablas con productores, viajas a determinados países. Pues algunos lo hacemos casi trato directo, nos conocemos de hace años y llevamos años trabajando. Luego hay algunas importadoras con las que también tenemos confianza. Y ahora en esta última crisis que estamos teniendo estos meses, de noviembre hasta ahora, que hay crisis en el sector, pues bueno, he estado investigando catálogos de importadoras europeas que no tenía yo la costumbre de trabajar con ellos porque tenía mi cinturón un poco, ¿sabes?, controlado, pero ante la escasez que está habiendo estos últimos meses hemos tenido que cambiar algunos cafés y hacer algunos ajustes y he empezado también a trabajar con europeas. Siempre, pues bueno, yo cojo los catálogos, pego un vistazo, enseguida ya veo los que me llaman la atención por sus sabores, por la zona, por la puntuación
Y bueno, se piden unas muestras, se catan, se prueban, confirmas que es lo que esperabas y para adelante, ya pues pillan los sacos y te llegan en verde. ¿Prefieres tostar tú y probar después? ¿O vas a algún sitio, por ejemplo, hay una feria en el que dice, bueno, pues vamos a probar diferentes cosas y claro, estás limitado a que el tueste lo hace otro y probablemente la preparación también? Sí, pero bueno, normalmente la gente que vende esto sabe tostar. Algunos hasta mejor que yo seguro. Entonces, saben tostar. Aparte, el tueste de cata es diferente al tueste de producción, que se llama. El que hacemos en la máquina grande no es igual que el que se hace para catar, que se hace en pequeña. A ti esa cata te sirve para ver que la puntuación y las notas van por donde te han dicho. Ya te digo, cuando trabajo con la gente de confianza que llevamos muchos años, casi que esta parte me la podría saltar, porque ellos son mejores catadores muchas veces que yo. Entonces ellos cuando me dicen, José, este café tal, yo ya se ciega en ello, porque no han fallado nunca en años y es difícil, y muchos de ellos saben más que yo. Eh, y luego, pues bueno, con los nuevos que no conocen este caso, pues sí, tienes que catar un poco, pero ya te digo que ese punto quizás no es tan relevante. Una vez que tú ya lo catas, luego ya llega el momento de tú darle tu toque. Ese toque que es el tueste, Uno de ellos, sí. fundamentalmente, uno de ellos. ¿El tueste es un arte? ¿Cómo lo ves tú Una eso? mezcla de arte y conciencia, ¿no? Dicen que es el tueste de café, una mezcla ¿Qué exactamente. porcentaje hay en la taza final de origen y de elaboración posterior, de tueste en este caso? A ver, dicen que tú un café malo puedes dejarlo medio bueno tostándolo bien y que un café muy bueno tú puedes cargártelo tostando. Entonces, de donde no hay no se puede sacar, pero sí que te puedes cargar algo que es realmente excepcional. Entonces, el porcentaje, bueno, el café tiene que traer algo que sacarle. Si no lo tiene, no va a poder sacar nada. Y luego, pues intentar hacerlo lo mejor posible, ¿Y claro. guarda en tu memoria alguna anécdota algo curiosa mientras estaba haciendo alguna cata de café o calibrando tueste o algo por el estilo? ¿Tienes algo curioso Me parecía, que merezca la pena claro, contar? claro. Seguro. Si quieres recuerdo, pues cuando trajeron la máquina pequeña la primera vez, hace un montón de años, creo que era 2014, hace 11 años o así. Y mi padre y yo estábamos tan impacientes que tenían que venir a ponernos el tubo de salida de humo. Y no podíamos esperar y metimos una tanda a ver qué pasaba. Y se llenó toda la habitación de humo, liamos una. Los bomberos, los vecinos llamando. No, bueno, no hizo falta porque rápidamente lo sacamos y dijimos, no se puede, ¿no? O sea, era como... Eso fue la primera. Y luego, pues sí, durante catas también recuerdo una vez que hice un curso muy profesional en Galicia, en una escuela que hay, y había una gente que la había enviado a la empresa, que ellos iban de fiesta, ¿no? O sea, a mí me había costado el dinero, era súper, que es un dinero que no es poco, y a esto lo había enviado a la empresa, iban en el BMW, iban de fiesta, y claro, en las catas no te puedes perfumar, Ajá. no puedes, tienes que no ponerte ningún perfume, ¿no? Para tener todos los sentidos bien, y el último día, además creo que fue el día que probé el geisha este que te digo, el de 94 puntos y medio, y estaba catando y de repente me vino así El rafagazo un rafagazo. Además, de la claro, Brummel de llevaba alguien. 4 días que es como un retiro, en el que coméis juntos, cenáis juntos, dormís en el mismo hotel, no se habla nada, solo se coge el teléfono por la noche, y son como 10 horas solo catando, probando, catando, aprendiendo café. Entonces, claro, al cuarto día yo estaba ya súper entrenado, ¿no? Como el primero, yo estaba ya, todo lo que pillaba lo sabía. Y hice así, me hizo guay, y le dije, pero tío, digo, te has puesto perfume. O sea, estamos hoy que es el día de la prueba del examen, ¿no? Y digo, si es que te da igual, ¿para qué has venido? Estaba saboteando a todo el mundo. Totalmente, sí. Oye, pasamos a un área que yo creo que nos va a interesar muchísimo a todos y es el café en casa. Lo primero de todo, evidentemente, es el tema de la selección del café, porque en cualquier establecimiento al que va, cualquier tienda, si tienes la suerte de que hay alguien especializado que te puede asesorar, que te puede bueno, pues guiar un poco en cuáles son tus gustos, tienes un montón de posibilidades, pero claro, luego tienes otros sitios en los que
o no te quieres parar a leer, que puede pasar en muchas ocasiones. Yo sé que, por ejemplo, tú en tu página web tienes unas descripciones que son la leche y que ahí no vamos, vas a encontrar seguramente lo que te gusta, pero evidentemente luego hay otros establecimientos, otras tiendas y demás que no tienen esa atención, que no tienen esa serie de explicaciones y demás. Porque, claro, yo te decía al principio cuando nos hemos visto que cogí uno de tus cafés, digo, ahora me tienes que descifrar el jeroglífico, porque te encuentras con términos como, lo hablábamos antes, Guji, Etiopía, Heirloom, lavado, 88,75 puntos. Descíframe un poco esto. A ver, esto es lo que debe de tener un café de especialidad, que es como su trazabilidad, su DNI, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo, el de Etiopía, ¿no? Guji es la región. La región, al igual que el origen, ya nos va a decir unas ciertas características porque hay características climatológicas comunes de humedad, de temperatura y también de tradición de muchos años de tratar la cereza de la misma forma. Entonces, el Cerrado de Brasil, ¿no? El Cerrado Mineiro es una zona un poco montañosa, no muy alta, pero tiene pequeñas montañas, donde la tradición son cafés de proceso natural muy achocolatados, con frutos secos, con nueces, con avellana, pero de baja acidez. El Honduras, de la región de Marcala, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, pues también tiene una tradición de lavados que sacan unos cafés suaves, pero que son excelentes a la hora de pillar diferentes sabores. Entonces, ese sería primero la región. O alguna gente pone la región, la finca, también a través de la finca puedes saber. Luego estaría Heirloom. Heirloom es la subvariedad, esta que hablábamos, Geisha o Catuai, etc. Heirloom es de las variedades primigenias, de las de hace, cuando lo descubriesen el café, exactamente, de las originales. Y hasta ahora yo solo la he encontrado en Etiopía. No sé si hay alguno que tenga Heirloom, pero yo Heirloom solo he pillado de Etiopía. Luego estaría lavado, natural, honey, el proceso que hemos hablado. Entonces ya esas tres características te van a decir a ti un poco por dónde va ese café. Si tú lees Brasil, Cerrado Mineiro, Mundo Novo, que sabes ya que es el granito más pequeño y natural, pues ya sabes que está ante un café con mucho cuerpo, chocolate, baja acidez de la región típico del Cerrado. Luego estarían las notas de cata, los descriptores, que en realidad nosotros en el paquete solo caben 3, pero a lo mejor algunos cafés cuanto más complejos tienen más, pueden tener 12 o 10, 12 según los catadores. Eso es casi lo que miramos cualquier novato. Claro. Exactamente. Ahí tú también te puedes fijar, puedes descubrir también muchas cosas, porque si te dice chocolate, frutos secos, no es lo mismo que si te dice ciruela, fruta, ya sabes que por ahí va a haber acidez y va a haber tal, más típico de naturales centroamericanos o africanos. Y luego estaría la puntuación que nosotros consideramos importante ponerla primero para que se vea que es un café que da más de 80 puntos, por lo tanto es de especialidad, y luego porque no va a ser lo mismo uno de 83 que uno de 88. Y va a haber una diferencia, por lo menos para el catador, que luego a ti en tu casa te puedes preferir el de 82, porque los catadores suelen premiar la acidez mucho o este tipo de cosas, y a lo mejor a ti un café ácido de Etiopía pues no te gusta, porque no te gusta la acidez y prefieres uno de Brasil que te da 82, pero con leche te lo tomas y va perfecto. La puntuación siempre es previa, aunque volvamos un paso atrás, siempre es previa al tueste, es decir, bueno, no previa al tueste, me refiero a que evidentemente tú vas a utilizar tu proceso de tueste, que será diferente al de otro tostador, pero claro, cuando se hace esa cata, la hace un organismo que decías que era la SCA, si no recuerdo mal. La Specialty Coffee Association da los estándares con los cuales realiza esa cata y ese tueste. Y entonces la puntuación, ¿quién la pone? La puntuación la pone el propio productor y luego alguien puede coger y cotejarla. Es decir, oye, vale, es correcta, ¿no? No suele haber mucho engaño, porque sabes que si engañas en una ya no te compran más. Pero normalmente los propios productores, o ellos son Q-Grader, que son los que pueden dar esa puntuación, y esta gente se certifica por el Instituto de la Calidad del Café de California, o contratan a Q-Grader que se la puntúen, porque lógicamente si a ti te puntúan un café con 85 puntos, lo vas a poder vender a un precio superior a si no está puntuado. Que a lo mejor los tiene, pero si no lo ha puntuado nadie no lo puede saber. Claro. Si alguien engaña, pues engaña una vez.
ya no te van a comprar. No, si era por entender un poco, terminar de entender el proceso de estandarización de esa puntuación y de la coincidencia en diferentes países, a lo mejor. Claro, eso lo tiene que hacer QGrader y luego tú puedes cargártelo. O sea, yo puedo recibir un café de 90 puntos, meterlo en la máquina y sacarlo negro. Y hasta luego. Y ya tienes 0 puntos. Y ya está, pero igual no lo vende. Exactamente, Oye, claro. Pues volviendo a casa, ¿cuál crees tú que sería el utensilio imprescindible que alguien que se quiera introducir en el mundo del café de especialidad, de hacérselo en su casa, tiene que tener? Una cafetera. A ver, la cafetera y del método ahora Claro. hablaremos. No, pero el utensilio imprescindible. Un utensilio imprescindible. O sea, cafetera hay muchas. Una balanza, seguramente sea. Bueno, molinillo. Claro, molinillo. Sí, molinillo. El molinillo. Sí, pues la balanza igual la puedes hacer a ojo y el tema del molinillo. A ver, la balanza, si quito el molinillo es la balanza. Ajá. Seguro. Pero el molinillo es más importante porque molértelo sobre la marcha y luego las diferentes regulaciones que tú le vas a tener que ajustar al café, porque el café no está igual hoy que la semana que viene, siempre las vas a poder realizar. No es lo mismo que si lo compras molido, que primero pierde la frescura mucho antes y luego conforme va mutando no puedes corregir el tal. Entonces un molinillo. Y dentro de los molinillos, eléctrico, manual. Dentro de los molinillos siempre de muela, de fresa, mejor que de cuchilla. Uh-huh. De cuchilla parte el grano y el de fresa es como los molinos de aceite. Machacan el grano, entonces van a romper mucho mejor las células que donde están los aromas del café. Eléctrico o manual, pues cuando te compras uno manual te das cuenta de que es mejor eléctrico. Bueno, para el que tiene José Luis, que va como la seda, el comandante pero claro, es que ese se va de precio, pero los molinillos manuales suelen ser muy incómodos a la hora de tú hacerte todos los días café. Si te vas a preparar un café el domingo, pues mira, bien. Y también lo que pasa es que los tuestes de café de especialidad son más cortos, uh-huh. Entonces el grano es más duro. No, se pueden hacer trampillas, ¿no? Mueles, lo guardas en la misma bolsita en el que te venía, lo metes en un recipiente de estos de tupper que les trae un poco el aire. Sí, pero al final siempre molido va a perder muy rápido. Sí, siempre será mejor en grano, te aguanta a ti un mes y medio perfecto el café. Molido aguanta menos, sí. Y en temas de métodos para disfrutar del café de especialidad en casa, ¿cuál crees tú que es el más recomendable? Pues hasta donde te quieras complicar tú. Tenemos gente en nuestra comunidad privada que tiene una Rocket de 1.300 euros. Que esas son máquinas de expreso. Claro, esas son unas máquinas de expreso tremendas. Y yo tengo una moca en casa. Yo los domingos, que es el único día que tomo café en mi casa, el único que me quedo en casa, me hago una moca, me la hago, y la disfruto y la saco y yo no necesito más en mi casa. Uh-huh. Pero claro, también es cierto que el resto de la semana estoy tomando expreso en el tostadero, que tenemos la expreso. Entonces, pues yo, para iniciarte, me empezaría con una sencilla moca. Uh-huh. Sí que aprendería cómo prepararla bien. Claro, porque tienes complejidad. Yo hace relativamente poco, por hacer la gracia más que otra cosa, porque yo soy especialista, evidentemente, a la vista está, pero me pareció gracioso porque como el proceso es tan... O sea, puede tener tantos detalles dentro de su elaboración que me pareció curioso, ¿no? Y publiqué una story de Instagram en el que ponía todo el procedimiento que yo utilizo para hacer el café en la moca. Danos tú la receta definitiva. A ver, calentar el agua previamente, ¿vale? Llenar hasta la válvula. Yo la dejo hasta que hierve, hasta que el agua está bien caliente. Entonces, llenar el cacillo. Aquí ya hay que jugar con la molienda, porque no puedes dejarlo medio vacío, ni llenarlo demasiado. Hay que llenar el cacillo hasta el borde y rasar. Uh-huh. Si cuando la preparas te tarda mucho en salir, hay que moler más grueso. Si sale demasiado rápido y sin crema, entonces hay que moler más fino. Ahí hay que jugar con la molienda, por eso te decía que un molinillo quizás es lo más importante. Sí. Una vez que lo hemos colocado, con un trapito, cuidado en no quemarnos, la cerramos y la ponemos con la tapa abierta. Aquí ya va a depender de si es de aluminio o de acero, ¿vale? Las de acero, la transmisión del calor es como más lenta y yo lo pongo a tope en casa. Pongo la de vitro a tope y sale con crema, con continuidad, que tú veas con la tapa abierta, que veas que hace crema. Debe de hacer crema, que la crema luego se va muy rápido, pero sí que al principio tiene que salir. Si es de aluminio, el fuego más bajo.
¿vale? Se transmite más el calor y las de aluminio hacen mejor extracción. Y poco más, una vez que termina, que empieza a borbotonear, la quitas y casi que hay gente que la enfría, las de aluminio sobre todo, que se ponen muy calientes, enfriarla debajo del grifo. Yo la que tengo es de acero y no lo hago. Servirlo rápidamente para que no siga saliendo. Sí. Que no se termine de quemar. Exacto, que no te salgan ya las últimas sustancias, la sobreextracción. ¿Y el mantenimiento de la moca? Pues muy importante. Porque esa es otra. Muy importante también. Claro que sí. Lo primero, no dejarla una semana y a la semana que viene la lavo, cuando voy a hacerme otro, ¿no? Esa es la primera. Luego, limpiarla lo más recientemente posible, pero claro, no la limpies inmediatamente porque te va a estallar. O sea, te va a pegar un petardazo. Enfriarla si quieres o se la dejas una hora. Una hora que haya perdido el calor. Y entonces la abres, la lavas. Si le quieres añadir un poco de jabón, se puede añadir un poco de jabón, siempre va a quedar más limpia, pero sobre todo lavas todas las partes y luego la secas bien y le puedes meter una bola de papel, de papel de cocina en la parte de abajo. Si la quieres dejar montada, no la cierres del todo para que la goma no se desgaste y no ceda. Y ya está, y lista para el día siguiente. Oye, si alguien quiere catar como un profesional, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué consejo le daría? Pues apuntarse a cata e ir con gente que sabe catar. Probar ir mucho, con ¿no? ellos, claro, exactamente. Pero tú solo en casa no haces nada. Necesitas ir con gente. Y gente que lleve años, como yo tuve la suerte de poder hacer durante muchos años, porque ellos son los que te van a enseñar. Ellos te van a decir, esto es mandarina, esto es más frutos rojos, frutos amarillos. Claro, tú por ti mismo es complicado. Y un curso online como catar, te puede enseñar todos los fundamentos. Sí, bien, y son muy importantes. Pero luego en la práctica hay que ir con gente que sepa. Sin duda. Tú eres en cuestión de formación, eres pionero también, formación de barista. ¿Tienes cursos online? ¿Tienes cursos presenciales también? Presenciales ahora mismo no estamos haciendo, ¿no? A pesar de que soy AST, certificador de la Specialty Coffee Association, desde hace 5 años, o 6 creo, que me caduca este año, pero no estoy haciendo formaciones presenciales desde hace unos meses. Hemos tenido que hacer el cambio de tostadero, que nos ha llevado bastante complicaciones, el empezar en un sitio nuevo, máquinas nuevas, grandes, todo el tema de licencia, y ya hemos estado unos meses bastante liados. Y estoy viendo a ver qué hacemos con el tema de formaciones presenciales. En este momento tenemos la online. Y claro, me gusta darlas yo, las formaciones, pero me quitan muchísimo. O sea, yo cuando tengo formación no existo. Yo no puedo ni leer un correo electrónico, nada. Me meto a las 9 de la mañana hasta las 6 o las 7 de la tarde, no tengo teléfono, no tengo tal. Entonces eso lo tengo que limitar en este momento mucho. No puedo estar 4 días en una semana, ni mucho menos, desaparecido. Así que ahora mismo presenciales no, tenemos el curso online. Quizás sea eso lo más complicado, ¿no? A lo mejor de la formación, en este caso online, el que no tenga la posibilidad de que el alumno directamente in situ pueda andar probando una elaboración que esté bien ejecutada antes de cualquier otra cosa. Claro, pero es que es muy importante. Pero aquí ya estamos hablando de formaciones más específicas, ¿no? Ya un poco superiores. Una formación en cata es cara y es una cuestión de años. Es como una maratón. Hay que prepararla bien y a los 4 o 5 años puedes ya ir catando. Mientras tanto tienes que ir formándote. Entonces, formación online, una introducción, sentar las bases, los fundamentos, lo que es cada cosa, está bien. Incluso hacer dibujos, extracción, sobreextracción, son sabores básicos, amargos, ácidos, salados, vale. Pero ya meterte en cata online es más complicado. Sí. Bueno, tú tienes una relación con las redes sociales, tienes una comunidad creada en torno a tus publicaciones, que es una bestialidad. ¿Cómo ha ido creciendo ese mundo online y esa creación de comunidad y tal? Tú que lo llevas viviendo desde hace más de 20 años. Pues la verdad que si me lo dicen hace 2 años no me lo creería, porque yo es que no tenía ni redes sociales, ¿no? Yo tenía el Facebook, que dejé de usarlo en 2015, y soy la persona que menos me hubiera imaginado nunca que hubiera estado yo en redes dando la cara. Yo siempre hubiera preferido tener un perfil bajo, etcétera, pero bueno, conocimos a Fran a través de un amigo que me acompaña en marketing,
hace 2 años, creo que fue, que empezamos en julio de 2023, ¿sí? Menos de 2 años. Y bueno, queríamos vender por la página, sencillamente. Y un día apareció, no, es que tenemos que hacer vídeos. Y digo, bueno, pues buscamos a alguien que salga los vídeos. No, tienes que salir tú. Y dije, bueno, a ver, si hay que hacerlo, se hace, ¿no? Ya está. Y empezamos a hacer una tirada de vídeos muy formativo, muy educativo, lo que es arábica, lo que es tal, lo que es cual. Y recuerdo que antes de sacarlo, antes de sacar el primero, le dije, espera, dejarme verlo. Lo vi, me vi, dije, madre mía, ahora aquí me van a dar por todos lados. La gente que me conoce, lo otro, digo, venga, ya está, a la piscina, ¿no? Y bueno, pues muy rápidamente enseguida ya creo que pegó el primero bien. En este caso ellos han sabido, él y Esteban, que es el filmmaker, han sabido menearlo muy bien y sabes qué es lo que la gente busca, buscarse las habichuelas bastante bien. Yo ahí soy la parte un poco más técnica, pero lo que son los trenes y todo esto son ellos los que lo controlan, me pasan cosas, mira lo que está haciendo, mira el otro. Y pues mucho trabajo y valentía. Claro, tiene que dedicar mucho tiempo. Sí, hay que grabar y hay que preparar, más el que le dedican ellos, o sea que sí, lleva mucho trabajo. Madre mía, nada, enhorabuena. Ojo. No, pues, gracias y a ellos que no están aquí, pero que son gran parte. Oye, ¿tú dirías que Granada es una ciudad especialmente receptiva al café de especialidad? Hablábamos antes de esa proliferación de tantos lugares donde ya se puede consumir y tal, ¿o aún queda mucho camino por recorrer? A ver, yo creo que sí es muy receptiva Granada, mucho turismo, muchos estudiantes, son un target para el café de especialidad muy potente. Todos los guiris no le tienes que explicar lo que es el café de especialidad, lo saben mejor que tú muchas veces. Y los estudiantes ya no quieren un café en vaso del Van Manolo hirviendo, ¿no? O prefieren gastarse, ellos sí que se gastan 1 euro más y comprarse un café bueno. Entonces yo la veo muy receptiva, una ciudad muy propicia para que avance y evolucione el café de especialidad, claro que sí. ¿Qué retos y oportunidades se avecinan? ¿Cómo ves tú el futuro del café en general o el de la especialidad en particular? Pues bueno, me interesa eso, los retos y objetivos. Ahora mismo hay una crisis en el mundo del café. Desde noviembre, un poco antes, hay una crisis gorda por la escasez. Entonces, claro, el primer reto más inmediato es una crisis que yo en 10 o 12 años no he visto una cosa igual. Hace unos meses empezó a subir mucho de precio, pero es que de 1 mes y medio o 2 a esta parte es que no hay, directamente. Nos cuesta muchísimo encontrar café. Entonces, claro, el primer reto sería ver cómo se va a solucionar eso, porque hay factores que sí que dependen, como por ejemplo la falta de lluvia en Brasil. Bueno, si el año que viene llueve, ya está, ¿vale? Pero hay otros factores como que se han incorporado los chinos a consumir café arábica y de especialidad y que en Centroamérica, por ejemplo, no encuentran mano de obra, que son más estructurales. Entonces, a ver ahí qué pasa. Si se va a quedar el café, porque ha subido todo. Claro. No es solo el caro, ¿no? El nuestro, ¿no? Sino han subido todo. A ver qué pasa, si se va a quedar en esos precios, a ver cómo se va solucionando ese tema. Y luego, como más a largo plazo, pues el seguir educando a la gente pues que ahora mismo el café que más se sigue consumiendo sigue siendo cápsula. Entonces, y en España robusta, natural. No he querido meterme mucho en el tema del café de cápsula porque igual nos quedamos aquí hasta mañana. Sí, bueno, no, acabamos rápido. Tírala a la basura. Pues nada, chimpún. No, a ver, las cápsulas, Las cápsulas hace unos años cuando empezaron hicieron a la gente un clic. Hostia, hay más allá del café fuerte o débil, ¿no? Hay sabores, hay pum, Colombia, escuchaba, tal, vale, bien, ahí muy bien. Pero ¿qué pasa? Que ya ha evolucionado hacia una forma en la que la cápsula lo único que te aporta a día de hoy es comodidad. Ya está. Ni te aporta mejores sabores, ni más barata, ni nada de eso. Entonces, pues a ver cómo convencemos a la gente de que se pase al lado bueno. ¿Crees que la tecnología en un momento determinado podrá ayudar a que pues existan métodos rápidos? Porque la gente lo que busca es rapidez, eficiencia, y en detrimento de la satisfacción o del beneficio que pueda haber consumir algo que está recién hecho, que sabes que viene de un
tiene un origen espectacular, que ha sido tratado por un tostador maravilloso, que además ha hecho una selección de la leche, que te está enseñando además cómo se hace. ¿Crees que la tecnología podría llegar un momento Claro. o tiene, yo qué sé, indicios o sabe Sí, de si se sí. está trabajando en Sí, eso? de hecho hay un tipo de máquinas que son las superautomáticas que han salido, a ver, llevan muchos años, pero como este boom que tienen ahora de que la gente se pille una superautomática, lleva unos pocos años. Ujú. Y esas máquinas, en este momento todavía creo que les falta desarrollar bien la tecnología para llegar hasta los puntos en los que estamos los frikis, ¿no? Ya. Pero llegará, yo creo que llegará seguro y esa puede ser la Claro, son alternativa. esas máquinas caseras, ¿no? Que las tienes, que tú ya le echas todo el café en grano y sencillamente le das al botón, la máquina se ha calentado y te hace todo el proceso Claro, automáticamente. traen el molinillo incorporado. Ah. Entonces, tú te levantas por la mañana, la enciendes y le das un botón. Ya está, ya tienes lo mismo que la cápsula. Encima, bueno, tienes que vaciarle el depósito, ¿no? Pero igual que tienes que cambiar la cápsula. Así que ya por comodidad no sería. Y por precio tampoco, porque un kilo de café en grano, el más caro, va a seguir siendo más barato que un kilo de café si lo cuentas en cápsula. Entonces, por ahí, para un consumo más masivo, no tan específico como el nuestro, por ahí puede estar y seguramente esté el futuro de que ir quitando las cápsulas y pasando a superautomática. Dedicarse un ratito a uno mismo. Decía José Luis por aquí entre bambalinas de la grabación que él todas las mañanas se coge y lo utiliza como un mantra de iniciar el día con la música, el preparar su V60 y demás. Dedicarse un poquito de tiempo a uno mismo también está muy bien. Hombre, claro, además un vicio sano, siempre lo digo, he dejado de fumar, ya no bebo, solo agua, digo, un vicio sano que te sienta bien. Oye, ¿y cuál ha sido tu mejor taza de café hasta ahora? Mi mejor taza de café que haya probado ¿Qué has probado? la que te digo, la de ese Geisha Natural, nunca lo olvidaré, hasta que pruebe una mejor, claro. Ese Geisha Natural era 94 puntos y medio, no he probado algo superior a eso, ni siquiera sé si he escuchado que de cafés superiores a esa puntuación. ¿Y este del que tanto se habla, el de la civeta? El de la civeta, a ver, los de la civeta no vienen ni siquiera puntuados. Cuando tú los miras no pasan por QGrader, paga la gilipollez, ¿no? Yo, Vale, no, se tenía que decir y se dijo, ojo. perdón. Pero sí, ¿qué pasa con el de la civeta? Que tiene detrás una historia de explotación ya de maltrato animal que hace que ese café, por lo menos para mí, no sea nada interesante. Tuve un amigo que viajó a Bali y se gastó una pasta y me trajo 150 gramos, creo, o menos, o 100 gramos, nada, una bolsita muy pequeña, y lo probé, lo caté, y no era una cosa espectacular que diga, oh, qué sabor, ni mucho menos. Entonces, pues es mejor pillarte un Brasil del Cerrado y te pillas mucho más que uno de civeta, si lo que buscas es el sabor. Ahora, si quieres exclusividad, ese tipo de cosas. La tonta. Exactamente, exactamente. Oye, pues antes de terminar vamos a ir a una rondita de preguntas rápidas. Si hay que pararse en alguna, pues no pasa nada, nos paramos y ya está. Y con esto finalizamos nuestro podcast de hoy. ¿Cuál es el mito más absurdo que has escuchado sobre el café? El mito más absurdo, pues el de que tiene que ser negro y estar muy caliente y sobre todo el de que tiene que llevar azúcar. No tiene que llevar azúcar el buen café. ¿Qué bebida con café te parece una aberración total? El gin tonic ese de café. Sé que me van a tirar. Lo siento. ¿Tu café favorito para una mañana de domingo al sol en una terraza en el Albaicín mirando la Alhambra? A ver, si pudiera llevarme la moca mía de mi casa me la llevaría. Pero si no, me tomaría un filtro y pues, algo tirando por Costa Rica, una Etiopía, algo afrutado y así. ¿El lugar más insólito donde te has tomado una taza de café? Pues el lugar más insólito. Ahí ya me has pillado. No sé, seguramente la playa o la montaña, en algún sitio así. ¿Viajas con tu propio café y o cafetera por si las moscas? No. Las moscas no te la puedes, bueno, te la podrías llevar, pero te tienes que llevar también un camping gas, tu hornillo, Claro, no, si viajo prefiero ir a visitar sitios. Que hay sitios como en café en todos lados, prácticamente. Pero esa Aeropress de viaje, parece un inventazo. Sí, pero yo prefiero levantarme en el hotel y busco la primera cafetería de especialidad y ya los critico. No, yo lo hago también. Pero en mi casa yo utilizo la Aeropress. Sí. ¿Con qué personaje famoso, vivo o muerto, te tomarías un café y por qué? ¡Buah! Un montón, seguro.
No sé, Freddie Mercury me ha venido el primero a la mente. ¿Por qué? Sí, pues no sé, lo admiro mucho desde que soy pequeño, me ha encantado siempre. Aparte de su música, mucho el personaje también. ¿Y cuál es el aroma más raro o inesperado que has detectado en una cata? Queso, sí, impresionante. ¿Y a Era qué se queso, debía? bueno, no lo sabemos. ¿Una Ese mala café- fermentación o alguna cosa? Es que ni siquiera lo dieron como un defecto en aquella cata, recuerdo. Olía a queso y sabía a queso. Qué maravilla. ¿Y qué café era? No me acuerdo exactamente. Creo que era un centroamericano, creo que era de Honduras y era lavado. Y sí, era un Honduras lavado centroamericano y sabía a queso y olía a queso. No he vuelto a ver una cosa igual. Pues nada. Oye, José, con café empezamos, con café terminamos. Un placer. Ha sido un lujo tenerte aquí, hemos aprendido muchísimo, yo he aprendido un montón, creo que destierro de mi cabeza un montón de mitos sobre el café que me ha aclarado. Yo creo que has despertado a la bestia. O sea, ya a partir de ahora voy a ser imparable. Bueno, hemos despertado el verdadero sabor del café, que es de José, lo que se trata. muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y esta es tu casa. Nada, gracias a vosotros siempre y ya vendremos por aquí a catar las manos de José Luis. Hombre, eso no te lo pierdas, ¿eh? No te lo pierdas. Seguro. Y vosotros, pues nos vemos en el próximo episodio, en breve, brevísimo. Mientras tanto, pues nada, vuestro apoyo es súper bienvenido, cualquier comentario que dejéis. Yo estoy seguro de que si hay alguna pregunta específica sobre café que queréis hacerle a José, nosotros podemos filtrarla a través de nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, aunque también podéis seguirle a él, eso no hay ningún tipo de inconveniente. Así que nada, todo apoyo es bienvenido, muchísimas gracias por vernos, nos vemos pronto. Chao.